¿Qué tal? Así es. Buenas noches, Amparo. Hoy muy pendientes de esa noticia destacada. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a los consumidores con hipotecas referenciadas al índice IRPH. Queremos conocer más a fondo esta noticia y, sobre todo, como consumidores, ¿qué podemos reclamar? Para eso, esta noche con nosotros en SET al Día, Justo Pascual. Es abogado. ¿Qué tal, Justo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. De Avanzac Abogados, muy pendientes. Era esperada esta resolución. La primera pregunta, ¿qué es el IRPH? El IRPH es el índice de referencia de préstamos hipotecarios legal. Es, como su propia palabra indica, un índice de referencia sobre el cual los préstamos hipotecarios aplican luego un diferencial. ¿Cómo se valora la noticia que hemos recibido hoy? Era esperada esta sentencia, esta resolución. ¿Cómo se valora desde el aspecto jurídico? Se valora positivamente porque el IRPH lo que se estaba dilucidando es si había una abusividad del mismo, si era transparente su comercialización, y lo que dice el TJUE, que sí que es aplicación la directiva y que tiene que ser transparente. Es decir, que cuando me vayas preguntando te iré comentando, ¿sí? La aplicación positivo para el consumidor es muchísimo más mayor, mucho más alta que lo que ha sido hasta ahora la cláusula suelo, por ejemplo. En su momento, ¿qué pasaba? Justo las entidades bancarias imponían este tipo de índice, alegando que su evolución sería mucho más beneficiosa para el cliente. En la práctica se comercializaba como un índice de referencia sin mayor explicación, y tú has utilizado muy bien la palabra, se imponían, porque el 90% de las hipotecas es referenciada al Euribor y solo un 10%, pero un 10% hablamos de 1 millón de afectados, con una media de entre 20.000 y 40.000 euros por préstamo. Y en la práctica sucedía que, bueno, que el vecino, el interés estaba bajo y el tuyo estaba alto. ¿Por qué? Pues porque no te habían explicado que tenías un índice de referencia que era más alto sobre la media ponderada de las cajas, y tú creías que tu hipoteca era igual que la otra, que de tu vecino, sobre un variable sobre el Euribor que la fluctuación te afectaba directamente. Es decir, que firmábamos este tipo de hipotecas sin esa información, creyendo que iba a ser más beneficioso, y luego con el tiempo se demostró que este índice ha sido superior al tipo de interés del Euribor. Sí, la referencia del Euribor, bastante. Podemos hablar de 2 puntos por encima. Por eso digo que las cantidades a reclamar por el IRPH son mucho más altas que la cláusula suelo. ¿Cómo podemos saber, aquí es clave, si tenemos una hipoteca con este índice de referencia de préstamos hipotecarios? Sí, bueno, normalmente suele aparecer en el punto 3, donde están los intereses de la mayor parte de las hipotecas, pero también está a veces escondido. Por eso nosotros desde Avanzac Abogados recomendamos que nos envíen esa escritura, nosotros hacemos un análisis de la misma, vemos si está el IRPH, y luego ya les pediremos el cuadro de amortización del préstamo para cuantificar la pérdida y a partir de ahí pues decir, bueno, ya los pasos que igual me vas preguntando que teníamos que desarrollar. Es decir, que no tenemos que buscar mucha documentación, simplemente coger nuestra escritura, que la tenemos a mano, sí, y acudir a expertos como Avanzac Abogados. Nos van a ayudar a reclamar este dinero que es nuestro y nos dice que aquí lo importante que pueden superar lo de las cláusulas suelo. Sí, y aparte es importante que vayan a médicos, abogados, sí, porque utilizando el símil, usted iría siempre al médico especialista si estuviera hasta dañado por el ojo, por ejemplo. Pues en esto lo mismo. Esa reclamación previa que nosotros decimos que hay que hacer a la entidad, se tiene que hacer con rigor, diciendo la cantidad que reclamas y lo que estás diciendo. Si no te pagan extracontractualmente, ya puedes ir a la vía judicial. Y también hay que establecer ahí un rigor en la misma. Con lo cual, es importante que se informen y es importante que sepan que tienen mucha cantidad a reclamar. Y lo más importante es que no se cobra hasta que, es decir, no tenemos que pagar nada por esto. Nosotros, los abogados de Avanzac Abogados, damos esa oportunidad a los clientes. Si el caso lo vemos viable, en lo que es el abogado, podemos ir a resultados. Justo se esperaba esta fecha, 3 de marzo, marcado en el calendario de 2020, sí, porque se sabía que se iba a dar a conocer esta sentencia, esta resolución. ¿Qué dice exactamente? Porque aquí viene un poco también el lío. La justicia europea dictamina que tiene que ser ahora el juez quien controle si el IRPH es abusivo. Sí, bueno, es una sentencia muy esperada. Hoy es el cumpleaños de mi madre y bueno, tiene que ser positiva. Y realmente sí, se comenta que es el juez el que tiene que interpretar esa transparencia. Pero
yo aviso a los consumidores, una opinión personal, que como he comentado antes, parecido a la cláusula de suelo. Nadie creía que su índice, no le ponían ejemplos sobre los riesgos, no era legible más allá de lo que es en la escritura, en el apartado 3, pero no hay una explicación comparativa de otros índices ni de los riesgos posteriores, que es lo que ha dicho el TJUE que debe existir para ser el producto transparente. Y además, en el cuarto aspecto es que le permite al juez nacional sustituir ese índice de IRPH por el posterior mejor o al criterio del juez, el que le convenga al consumidor. Con esta resolución en la mano y como experto profesional en el sector, se están ganando muchas sentencias. ¿Cree que con esto también se van a ganar? Desde Avanzaca Abogados hemos ganado bastantes sentencias por otros productos. Los que teníamos de IRPH, nosotros nos hemos esperado todos a la fecha de hoy, de 3 de marzo de 2020. A partir de ahí, como hemos dicho, reclamaremos extrajudicialmente a la entidad financiera y les diremos que nos devuelvan lo que decimos que es nuestro. Sí, y ojo, no le devuelven al cliente, por ejemplo, imagínese que ha perdido usted 20.000 euros y el banco le ofrece 10.000, le aconsejaremos al cliente que no lo acepte si no se ha comercializado adecuadamente y a partir de ahí iniciaremos la vía judicial. ¿Las entidades financieras funcionan así con pactos previos? De todo. Hay de todo. Pero siempre el consejo informarse para no perder cantidades importantes. Estamos hablando casi el doble, nos decía, que las cláusulas suelos. Una sentencia importante que hemos conocido hoy supone de nuevo un varapalo a la banca. Sí, supone un varapalo a la banca y supone el que el TJUE está presente, que tenemos que tenerlo en cuenta, y el Tribunal Supremo tiene que tenerlo en consideración, porque esto no tenemos que olvidar que el Tribunal Supremo decía que era una cláusula legal, que sigue siéndolo, pero el TJUE es el que controla esas cláusulas abusivas, si se le llama, para que emita su opinión, como ha sido el caso. En cuanto al número de afectados, mucho más que las cláusulas suelos. Os decía que la cantidad de afectados también. ¿Desconocen el dato? Se comenta que 1 millón de afectados, pero más que el número es la cantidad, que 1 millón de afectados es muchísimo, pero estamos hablando 20.000 millones de euros es una barbaridad. O sea, y en el momento actual, que hacen falta todavía dinero para el desarrollo normal, que te devuelven 20.000 euros, o sea, una hipoteca media de 200.000 euros, te pueden devolver 20.000 euros con bastante fácil. Cantidades importantes, sin duda alguna. El consumidor que escucha, que oye hoy noticia IRPH, hay que saber que es el índice de referencia de préstamos hipotecarios y que podemos reclamar lo que nos quitaron en su momento. El consumidor que tenga una hipoteca, que nos llame si quiere a nosotros, a Avanzaca Abogados, o que nos envíe un correo electrónico, estudiamos su escritura y le podemos hacer la reclamación y posterior demanda. Bueno, pues importante la información, especialmente al consumidor, ponerse en manos de profesionales, y seguimos hablando justo de casos importantes que siguen coleando en los tribunales valencianos, con bufetes como el suyo, como van, por ejemplo, los créditos revolving, que están ahora también de máxima actualidad, que se están reclamando. También hablamos de abusos al consumidor en este aspecto. Hablamos, utilizando terminología más propia, más jurídica, hablamos de usura, porque aquí hablamos de que igual esas típicas tarjetas que se venden en las grandes superficies o por la noche cuando estás viendo la televisión, de consiga usted dinero fácil, igual la consigue 2.000 euros de préstamo, es una línea de crédito, y pagas 3.000 y sigues debiendo 5.000. Aquí esto es surrealista, ¿verdad? Sí, bueno, pues esto pasa. Eso pasa, y esto es usura. Entonces esperaba una sentencia del Supremo de 26 de febrero de 2020, se ha resuelto, pero no se sabe el resultado. Se entiende que será en la línea del 2015, del 25 de noviembre del 2015, que es favorable también al consumidor, y lo que nosotros aventuramos desde Avanzaca Abogados es que nos informen también de si tienen ese caso en particular, porque hay muchas vías de ataque. La comercialización de estos productos ha sido totalmente abusiva, ¿sabes? Totalmente ininteligible el producto, dinero fácil, y se puede reclamar, y hay muchas vías para reclamar. ¿Se están ganando también? Se están ganando también. Esta esperada sentencia va a apoyar, esperamos que sí, pero en cualquier caso está tan mal comercializado que hay muchas vías para reclamar. Créditos revolving, y también nos gustaría preguntarle, ya que está con nosotros esta noche, sobre los afectados del Banco Popular. Bueno, pues fueron el foco de atención durante mucho tiempo. ¿Cómo va este plazo? Muy bien.
Los afectados del Banco Popular, tenemos ya jurisprudencia favorable, los que son de la ampliación de capital y posterior a la misma, en cotización, y nosotros desde Avanzaca Abogados lo que hacemos es interrumpir el plazo, que estamos muy cerca, del mismo hasta junio de 2020, para estos casos que compraron acciones previas a la ampliación de capital y los posteriores a la ampliación de capital ya estamos planteando demanda porque la jurisprudencia nos asiste. Bueno, pues interesante sin duda todo ello. Gracias. Seguiríamos preguntándole más cosas. El tiempo no nos da para más por haber estado con nosotros. Seguiremos muy pendientes de todo ello. Buenas noches. Buenas noches.